Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña no un amigo, sino uno de mis mejores amigos. De los amigos esos que forman parte del núcleo central de ese grupo de 4 o 5 amigos que son los amigos que lo saben todo, o casi todo, y que han estado conmigo en las buenas y en las malas. El doctor, historiador de la ciudad de La Habana y una de las personas más queridas por nuestro país, mi hermano Eusebio Leal. Buenas noches, Eusebio. Debe ser así. Yo debo preguntarle si nos tratamos de usted, te trato usted, o nos vamos de tú, con todo el respeto que merece su talento, investidura y personalidad. Como te sea más cómodo, Mauri. Bueno, lo voy a ir alternando entonces. Eusebio, usted dijo en una entrevista en el libro Legado y Memoria, que acaba de publicar, lo más reciente que ha publicado, dijo, quizás todo lo que hacemos es un reflejo de los dolores, de las carestías, de las alegrías y las tristezas. ¿Qué cosas le alegran y qué cosas le entristecen todavía hoy? Y es una pregunta muy abarcadora y quiero que sea usted muy abarcador en su respuesta. Creo que el tiempo se fue, nos fuimos demasiado rápido en el tiempo, porque el tiempo está ahí. Y eso quizás es una cosa que ahora vuelve a veces con más fuerza al espíritu. Siempre he dicho que cada criatura construye su entorno a su manera. Los que me conocen saben que siempre reproduzco más o menos el mismo espacio donde trabajo. Esto expresa un poco esa voluntad y ese deseo de buscar equilibrios en las cosas a partir de esa que deseamos una vez y que después tuvimos. Pero quizás lo más angustioso es el paso del tiempo por nosotros, por mí en este caso. Querer volver con la misma fuerza, con el mismo brío, a hacer lo que hicimos ayer, a veces no es posible. Pero yo siempre, Eusebio, que lo veo en público, incluso cuando estamos juntos en público, yo veo una alegría, irradia alegría a la personal de Eusebio. Sin embargo, cuando nos vemos en privado, en ambientes más familiares, me asalta a veces un Eusebio triste. Ese Eusebio que aunque usted diga que ha pasado el tiempo, primero no se nota, no se nota. Y por eso yo le decía, lo entristece evidentemente el paso del tiempo, pero que lo alegra. Bueno, creo que es a la inversa. Quizás cuando nos encontramos privadamente, soy el que soy. Y cuando estoy en el público interpretando el papel de Eusebio y Leal. El rol de Eusebio Leal, entonces la cosa es diferente, es necesariamente distinta. Ah, claro. Esa es una verdad, ese personaje pesa mucho. Ya, pero, a ver, muchas personas en Cuba, Eusebio, y me incluyo, lo consideran un héroe. Pero hay dos tipos de héroes. Está el Ulises, que después de una larga travesía y tortuosa travesía tiene un final feliz, pero también está el Quijote, o esa especie de voluntad de ruina. ¿Con cuál de esos dos héroes usted se identifica? Siempre Ulises, siempre Ulises. Aunque poner un poco de locura en la cordura es bueno, creo que eso fue un tiempo de la vida. Ahora la isla de Ítaca está más cerca, quizás eso es más que un consuelo. Ahora se ven los frutos del trabajo. Quedan atrás quizás a veces silenciadas por la conveniencia o, no sé, veladas por las circunstancias del triunfo del trabajo, aquellos que quizás no nos quieren bien, aludiendo un poco a el título de tu programa. Claro. En este caso, en mi caso, hace falta que nos quieran bien muchos. Y no solo dos. No solo dos. Esa es la verdad. Claro, sí. Entonces, para ese concepto de muchos, trabajo yo siempre. Estoy pendiente de ellos y ellos, para bien y para mal, están pendientes de mí. Sí, ¿y por qué usted cree que, Eusebio, que todo el mundo dice, y cuando digo todo el mundo digo mucha gente, en Cuba por lo menos, todos los cubanos, dicen
Hoy me preguntaba uno de los técnicos, me dice, ya Eusebio tiene la calle Prado. Y entonces yo digo, ¿por qué? Dice, no, pues en cuanto Eusebio tenga la calle Prado se ilumina, la calle Prado se pone perfecta y los leones rugen. Bueno, puedes decirle a nuestro amigo Así. que ya los bombillos están llegando en un barco. Ya están llegando los bombillos. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que yo nunca, a esta altura, soñar se puede soñar solo, y es verdad. Pero construir y hacer es el esfuerzo de muchos. Y yo creo que sí, que efectivamente ellos se hacen sentir cuando toman un espacio y aplican la política de restaurar, la política de participación comunitaria, la política de sembrar una y otra vez, hasta que finalmente el árbol fue amado y respetado. Eso le ha dado a esa institución ese prestigio. En este caso, debemos admitir que Eusebio Leal no soy yo, sino que es una forma de actuar, una manera de ser, Claro. un personaje público y una institución. Yo encarno el espíritu que en ese sentido la nación siempre ha tenido y quiere. La nación no quiere la destrucción, ni el abandono, ni la ruina, ni la desidia. Nada de eso lo quiere. Por eso hay que inventar y crear y responder a las incógnitas con cosas perdurables y duraderas. Valga la redundancia con dos términos parecidos. Claro. ¿Y por qué cree entonces que la gente singulariza en Eusebio el trabajo de un equipo tan grande? Y que yo conozco a muchos de ellos. No, son miles. Son miles. ¿Por qué? ¿Por qué lo singulariza? ¿Por qué todo el mundo dice Eusebio Leal va a ser, esto lo hizo Eusebio Leal, aquello levantó Eusebio Leal? Bueno, quizás viene un poco a Mauri del andar, de esa memoria del tiempo tan importante de mi vida, que fue andar y andar y andar. Lilia Carpentier me confesó en los últimos meses de su vida, me dijo, ¿quieres que te diga algo? Y yo le pregunté, Lilia, dime qué dijo, porque yo tuve realmente muy poca relación con Alejo Carpentier, más con Lilia, lo cual no me resultó menos interesante, porque era ese tipo de mujeres que viven en la sombra, pero que son importantísimas en la historia. Y entonces me dijo, bueno, un día tú pasaste por un lugar en que estábamos nosotros, ibas con una carretilla o algo parecido de mano, llevando unas piedras. Entonces a Alejo le llamó la atención y le dijeron, bueno, ese es un muchacho que está reconstruyendo cerca de aquí el Palacio de los Capitanes Generales. Y Alejo le dijo, bueno, pues con esa carretilla llegará lejos. Eso me lo dijo Lilia. ¿Qué cosa? Lo más tremendo es que no ha llegado todavía. Eso responde un poco a la primera pregunta. Claro. A veces esas personas que andan con una carreta de piedra, andando y andando y andando, y que siguen con la carreta, son tildados de locos. ¿Cuántas veces lo han tildado de loco? Bueno, yo creo que es un atributo que suele acompañar a veces a las buenas intenciones que luchan, como se dice en Cuba, contra viento y marea. A veces ese viento y marea son incomprensiones, dificultades materiales, a veces son anticipaciones, cosas que hacemos a destiempo y que solo después podrían hacerse. Ese fue el caso. Pero las bases, los cimientos se sentaron en el tiempo, en que la locura parecía ser el adorno de mi férvida cabeza, como diría Martí. Y a mí me fascinó ese periodo de la vida en que no tenía tiempo, trabajaba sin tiempo, en que no me asustaba tanto el tiempo y que no tenía que decir, como a veces hoy, quisiera otra vida para ver lo que se quedó por hacer y para quizás al final de esa otra pedir otra. El otro día, este año, no recuerdo si fue a principios del verano, que estuve en la Basílica. Llegué muy temprano y me fui allí a los jardines que están detrás de la Basílica, al lado de la Basílica más bien, y revisé ese pequeño cementerio que tiene la oficina del electoral de la ciudad, porque no es el cementerio de Eusebio, está claro. Y ahí veo nombres entrañables. ¿Cómo puede aspirar uno
a estar allí, en aquel jardín hermoso, oyendo desde lo profundo de la tierra, escuchando la música celestial que sale de la basílica? Bueno, lo primero fue la petición de una persona entrañable para mí que quería quedarse allí, en La Habana Vieja. Como otros deciden que lance sus cenizas al mar o al viento. Conozco los casos. Sí. Y entonces en el jardín fue depositado. Y después posteriormente surgió la petición de María Benítez de traer a Emilito Roy, mi predecesor, y colocarlo en aquel lugar en el cual había florecido un precioso jardín. Y efectivamente ese precioso jardín, levantado sobre escombros y sobre un parqueo de automóviles, se constituyó en una especie de símbolo de una entrañable relación entre la ciudad y los que han contribuido a hacerla. Y así surgieron otras personalidades que dijeron al jardín. Y a mí me complace mucho salir a asomarme al jardín y encontrar a los amigos con los cuales tengo un diálogo permanente con ellos, con su obra, con su afecto, con su cariño, pero que sirvieron y fueron muy útiles a la causa de la restauración de La Habana Vieja. Yo sé que queda un espacio, yo tengo un espacio separado ahí y marcado. Es decir, ¿Sí? Sí, ese es mío. No le pongamos límite al tiempo, querido. Por eso yo tengo un espacio marcado y tengo mis amigas que son ahí las que trabajan en la basílica. Que cuidado no sea que haya tomado el mío. No. Ellas saben dónde está. Ellas saben dónde está, por eso me dicen, no. Ellas saben dónde está. Eusebio, lo difícil de esta entrevista con usted, trabajo me cuesta tratarte de usted todo el tiempo. Trátame de tú, tranquilízate. Estoy sufriendo. Tranquilízate. Si no, no saldrá bien. Lo complicado, no, si sale bien, contigo todo sale bien. Es que te han hecho muchas entrevistas. Y desde aquella entrevista que nosotros hicimos juntos para aquel proyecto de programa, porque en realidad ni programa llegó a ser, fueron 8 nada más, se llamaba Muy Personal hace 16 años, en el 96, te han hecho cientos de entrevistas en televisión y documentales y homenajes, ¿sabes? Es complicado. Siempre hablamos de Silvia, de doña Silvia, tu amantísima madre, pero en este libro, En Legado y Memoria, es que yo encuentro por primera vez una referencia tuya a tu padre. Y en la casa me hiciste una historia de cómo llegó a ti la única foto que tú tienes de tu papá. Y entonces yo quisiera que tú hablaras de tu padre y de tu madre. Bueno, mi padre se llamó, como yo, Eusebio Leal, y mi padre y yo tuvimos una relación distante, pero siempre yo pienso que fue una experiencia muy importante para mí, una experiencia de mi vida, conservar los momentos que los puedo contar en que nos vimos y nos tratamos. Y yo creo que a partir de un determinado momento de mi vida, yo necesité reconciliarme con el recuerdo de la memoria de. Y por eso es la historia del retrato que tú supiste, claro. Porque yo no conservaba ningún retrato y le pedí a una persona, amiga, que se acercó a mí para un tema familiar muy delicado, que buscase bajo la tierra un retrato. Y un día volvió a la puerta de mi casa y me trajo el retrato de mi padre con mi madrina América, que por cierto me quiso mucho. Entonces, toda mi vida ha estado centrada en Silvia, mi madre, que como sabes ha cumplido 99 años felizmente, quiere decir se aproxima en febrero a un siglo de vida, y que fue a partir de un determinado instante de ella, padre y madre al mismo tiempo. Claro. Te agradezco muchísimo que hayas hablado de lo de tu papá, porque durante todos estos años de amistad que ya suman décadas entre nosotros dos, ese es un tema que tú normalmente rehuías de cualquier conversación, incluso privada, cosa que a lo mejor hoy has superado o has logrado no juzgar tan duramente, ¿no? Mira, hay cosas que no, en nuestro estilo de vida, no está el llevar a los medios y a la opinión pública a veces cosas
personales que están ahí durante mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que yo me permití hacerte esta pregunta porque lo que suele sucederle a los personajes públicos que intentan mantener su vida en los bordes de la discreción, un día no están y entonces se inventa una fábula alrededor de ese personaje público que se cayó. Entonces yo a veces prefiero... No, yo estoy de acuerdo en eso. Si tú me preguntas y me precisas, la respuesta sería esta, sin ira. Mi padre fue un fugitivo de la revolución. Yo fui y soy hijo de ella. Una de las cosas que nos unió, a ti y a mí, que nos acercó en la amistad, en la sólida amistad, y yo blasono de eso, yo vivo orgulloso de nuestra amistad. Pero una de las cosas que nos unió fue el hecho de que ambos tenemos una formación católica, la tuya mucho más ortodoxa, mucho más rigurosa, la mía mucho más salvaje y primitiva. Todavía tú eres un hombre que ejerce el catolicismo como principio rector de tu conducta, de tu... Oye, la estructura cultural mía se formó en la disciplina de la Iglesia. Y como diría San Pablo, nunca me avergoncé ni me avergonzaré del Evangelio, porque sería avergonzarme de la buena nueva que quizás encontré en la victoria de la revolución como una respuesta a mis intensas y sufridas inquietudes sociales. Esto es lo primero. Lo segundo, fue también muy difícil compatibilizar religiosidad y revolución. Fue muy difícil. Eso pasó por incomprensiones, eso pasó por malos momentos, pero para mí nunca existió esa incompatibilidad. Tuve una profunda convicción y cuando leí una vez una carta que Fidel le envía al padre de Renato Guittard, hablándole del destino de su hijo, de la muerte de Renato en el Moncada, una carta muy conmovedora, por cierto, y muy intensa, sentí que lo que estaba escrito era una protección, era una palabra de respuesta a mis propias inquietudes. Y pude responder una vez como Jesús a la mujer pecadora: ¿dónde están ahora los que te persiguen? Simple y sencillamente, todo eso pasó. Y desde mis convicciones ingresé en el seno del Partido Comunista de Cuba, creyendo en el programa del partido, en la voluntad y en el espíritu de lo que ahí estaba contenido. Más que marxista, fui fidelista, y lo he sido, que era algo más, porque su pensamiento fue más abarcador y más amplio, y por naturaleza más revolucionario, y hasta a veces más iconoclasta que los cánones del dogma o de la doctrina. Y en ese sentido me siento muy feliz de haber podido no solamente alcanzar el reconocimiento y la amistad de él, que fue y es para mí un privilegio, sino también la de Raúl y la de casi todos los hombres y mujeres de la revolución, de los padres fundadores de la revolución. No puedo explicar mi propia vida. Yo tenía 16 años cuando triunfó la revolución y ahora estoy apuntando ya al 7 y al 0. Si eso es así, entonces no es la hora, como diría nuestro querido y común amigo Silvio Rodríguez, de claudicaciones, ni tampoco de arrepentimiento, ni de vergüenzas. Yo soy lo que he sido, con mis luces y mis sombras, con mis errores y con mis aciertos. De todos ellos he aprendido. Y lo único que lamento es que me ha quedado poco espacio para mí mismo. Me ha pesado mucho el personaje que creé. Bueno, o que creamos nosotros también, ¿no? También nosotros, todos contribuimos a crear ese personaje. Fíjate que me puse la misma ropa con que me entrevistaste hace 16 años. Sí, pero en aquel momento estaba una bella corbata negra con una perla. Sí, pero no la tengo. Ya no la veo. Precisamente no me la puse para quitarle un poco de formalidad
al hábito con que Claro. suelo presentarme Claro. en los momentos en que la obligación me obliga a llevarla. No, Tú y seguro- sabes que por ti no he venido con mi traje gris de todos los días. Por ti no lo he dejado, Petí me ha ayudado a quitarme esa pesada armadura llena de recocidos y abolladuras, porque ha sido el traje con el cual he peleado en todos los ámbitos de la vida cultural y política cubana. Esta es mi obligación. Yo te lo agradezco. Y es mi deber para pero hubieras ti podido y venir, para el público. Pero hubieras podido venir en calzoncillo. No, pero estoy muy bien. Querido. No, que va. No, estás muy... bueno, No tú vamos eres- a llegar a los extremos. tú eres un príncipe y como tal te vas a comportar siempre. ¿Qué cosa era Juventud Acción Católica, donde tú perteneciste? Fue una de las 4 organizaciones o de las ramas de la acción social y laical de la Iglesia: la Juventud Obrera, la Juventud Estudiantil y la Juventud Parroquial, que era la Juventud Acción Católica. En ella nos formamos en aquellos principios de apostolado, en una época en que no eran muchos los hombres, que los hombres se ponían al final en las iglesias, y nosotros tratábamos de transformar anticipadamente, de hacer partícipes del culto cuando el culto era en latín. Por ejemplo, tratábamos de explicar, tratábamos de simplificar, tratábamos de ser modernos. Allí conocí a los primeros conspiradores contra el orden establecido. Yo pienso que la personalidad más atractiva para mí fue en una de aquellas incursiones por Centro Habana. Me encomendaron llevar un mensaje al antiguo mercado que se demolió al triunfo de la Revolución. Allí entré por aquello que no puedes explicarte lo que era el mundo del mercado. Es algo, es un recuerdo imborrable. Era un gran orden establecido, pero había que entrar por laberintos de ventas, de gallinas, de fruta, de animales, de lechones, de pequeños restaurantes, y al fondo, y metido en medio de todo aquello, una imprenta. Y en la imprenta, un hombre que leía Los Miserables de Víctor Hugo con pasión, y que estaba allí en camiseta con su delantal, y que era el impresor de aquella casa. Se llamaba Sergio González, y como era cristiano, como nosotros, le llamaron el curita. Claro. Yo pensaba, entonces, en toda esta historia, ¿por qué no sacerdote? ¿Por qué no fuiste sacerdote? La respuesta podría ser la siguiente. Yo he amado extraordinariamente a la mujer. Y el sacerdocio y el celibato, tema que no voy a analizar ni a discutir aquí, Está claro. me privaba desde entonces de la lealtad a ese principio de la tradición cristiana, sacerdotal. Pero siempre estuve cerca y estoy cerca. Nunca me aparté. Patria y fe. Eso ha sido una divisa personal. Y andas todavía con una carretilla de flores, seguramente. No vamos a... Yo creo que hay un momento oportuno en que la nave se detiene en un puerto, en un camino. Yo, como sabe, tengo una persona que me quiere muchísimo, que convive conmigo, que me soporta y a quien yo le llamo afectuosamente la viuda, que es Anita. La viuda. Las piruetas debieron pasar, a pesar de aquella afirmación categórica de Martí que decía: yo quiero con labios nunca iguales un beso siempre nuevo. ¿Y cómo tú eras de estudiante? ¿Tú eras un buen estudiante? De niño. Bueno, las cosas que me gustaron, Amaury, ver. las que me gustaron. Me encantaban las clases orales, me encantaba la geografía y la historia, me fascinaban las ciencias naturales. Todo eso para mí era una cosa fascinante y fui bueno en eso. Y en ciertas cuestiones, unas clases muy bonitas que se llamaban moral y cívica. Y me encantaban en principio las clases aquellas para escribir sobre el papel pautado y con la tinta china y la pluma de punto escribir las formas de las letras y aprender a tener una letra hermosa y a escribir las capitulares. Nos enseñaban muchas cosas en la escuela primaria, en la escuela de todos.
Y desde luego que me fascinaba la conversación, hacer una exposición en clase era para mí un verdadero deleite. Y mamá dice que me encaramaba en un cajón de manzanas o de peras y que hacía un discurso para un público imaginario. Ahora, con la rapidez con la que tú llevas el trabajo y la vida y todo eso, tú no te puedes permitir el lujo de sentarte cómodamente a escribir. Tú tienes que dictar constantemente, porque ¿cómo es un día de trabajo tuyo normal allí? Desde que arranca el día. A primera hora de la mañana, yo llego 8:15 al trabajo. Estoy contestando esa multitud de mensajes, de correos que llegan de Cuba y de otras partes. Y yo tengo muy poco tiempo. Entonces, hay un amanuense a quien le dicto inmediatamente la respuesta diaria de los correos. Después me ocupo de dar respuesta de los temas del Estado, de los temas que genera la oficina del historiador. Si yo no hago eso antes de las 11 de la mañana, estoy perdido porque se acaba mi día. Debo atender las obras de construcción de la restauración, imponiéndome visitar cada semana y chequear un X número de obras. Debo hacer gestiones para ellas, como se dice en Cuba, a todos los niveles. Después debo ocuparme de los temas del patrimonio cultural. Quiere decir lo que es mi vocación, los museos, las colecciones, y tengo que atender las visitas. Después trato de escapar de la oficina e irme a la calle a recoger y a mirar, para dar también oportunidad que las personas se acerquen y me digan, me alerten, me comenten, me cuenten. Visitar, explicar, recorrer. Y eso consume toda la semana. Como tú sabes, yo no llevo agenda, no apunto, todo está en mi memoria. Nunca puse una mano, ni creo que la pondré en una computadora. Nada de eso. Un teléfono celular para mí es un artefacto casi inútil porque nada más es que conozco 2 o 3 teclas. Sí, la tecla de llamar y la de recibir, la de apagar y encender. Soy de esos niños que debían aprender las cosas en la memoria y como tal vivo. Claro. Otros lo hacen para mí. Sí. Qué bueno. A primera hora me entregan con los correos las noticias del mundo, qué declararon mis amigos, qué se comenta del país. Todo eso hay que saberlo. Es lo que llamaba en una frase, yo no podré estar, recuerdo a Lezama en su centenario, que le preguntaba a uno, ¿en qué está usted? Y decía, yo en el Tíbiri Tábara. Ya los cubanos de hoy no saben claro qué cosa es el Tíbiri y Tábara. Pero también hay otra que decía, está en el inside. Quiere decir, está en la cosa. Y yo pienso que hay que estar. Uno no puede presumir de ingenuo en los tiempos en que toda habilidad es poca. Pero también hay una parte del tiempo ese del día de Eusebio, donde Eusebio tiene que defenderse de las pequeñas miserias, las pequeñas escaramuzas personales que intentan tender, pequeñas trampas que intentan tender ese tipo de personaje mediocre que ronda definitivamente, que ronda nuestros ministerios, que ronda nuestras instituciones. Y eso me va a llevar, eso lo dije yo, o sea, ya no lo dijiste tú, pero eso me lleva a un consejo que tú me diste hace muchos años, donde tú me decías, aunque venga contra ti acechándote un ejército de hormigas, saca tú los cañones. Mira, la mejor defensa es la vida propia y es la vida misma. Los chinos tenían un proverbio, decían los antiguos, se lo atribuyen al sabio Confucio, si los perros ladran es señal de que cabalgas. Entonces, cabalgar, no perder tiempo en eso. Decir cada cosa en el lugar oportuno, no lanzar las margaritas en el lugar donde están los cerdos comiendo, porque ellos no tienen capacidad para apreciarlas y las destrozarían. Tratar de respetar mucho a los demás y sobre todo no caer en provocaciones, no aceptar que nadie venga nunca a decirte, oye, están comentando de ti tal cosa, porque esas trampas ya me las conozco.
La respuesta a una amiga que vino una vez a decirme eso fue, ¿y tú qué hiciste? Porque si tú eres tan amiga mía como para decirme esto, me imagino que allí diste una batalla. Claro. Me dijo, no, yo lo hice porque figúrate, ahí me daba pena. Digo, entonces, no me envenenes con eso. Yo prefiero, como Mr. Magoo, andar a ciegas. Y que hay una mano misteriosa que me toma por el pelo o por la camisa y me saca adelante cuando el precipicio se hable delante de mí. Claro, pero entonces me estás afirmando que detrás de ese hermoso y bien hilvanado discurso también está el Eusebio, como se dice en el ambiente popular, que no se agacha. Yo soy un soldado y como tal he aprendido la lección y tengo varias líneas de defensa. Una primera, una segunda, una tercera. Siempre me he preparado para todo, porque siempre toda obra tiene que ser defendida. Claro. Siempre me preparé. Sería pobre una nación, una familia o una persona que no se preparan para una carestía, para un debate, para un asalto, para cualquier cosa extraordinaria, en cualquier tiempo y en nuestro tiempo. Napoleón decía que era muy importante evitar las concentraciones, evitar que se unan y que se cree una coalición. Para eso hay que actuar siempre diplomáticamente, tratar de evitar toda confrontación, sobre todo cuando tú tienes responsabilidades institucionales, no puedes ser conducido nunca a batallas tontas, a personalismo, etc. Pero en caso de que sea inevitable, atacar primero. Ahí está. Quiero irme a tu voluntad de rescatar, pero ya se ha hablado mucho de tu voluntad de rescatar objetos, cosas olvidadas, recuerdos, sino a tu voluntad de rescatar afectos y de rescatar amigos, porque hasta a mí me rescataste en un momento determinado. No. Sí, cómo no, pero bueno, son de las cosas privadas y mejor las dejamos así. Pero, ¿qué concepto tú tienes de la amistad? Tú eres una persona de muchos amigos, de pocos amigos, de amigos selectos, porque no hemos hablado demasiado de eso, nunca. Yo tengo amigos que quiero muchísimo. Tú lo sabes. El gran riesgo de mencionarlo es que una omisión ofenda a alguno. Pero tengo amigos, no son muchos, porque conocidos son infinitos. Claro. Y la amistad tiene distintos grados. Amigos de cuitas, amigos de poder ir a su casa y sentarme, cosa que tú sabes, hago muy poco, ahí ya son menos. Y amigos que, sin proponérmelo yo, ni siquiera ellos, nos vemos muy poco, coincidimos poco, pero estamos ahí. Yo no vacilaría en tocar una de esas puertas y estoy seguro que uno de ellos la abriría de par en par. Cuando he estado enfermo, cuando he estado como consecuencia de ello apartado de esa vida, de ese torbellino de vida que es mi propia vida, esos amigos han venido a ofrecerme su ayuda, su solidaridad, su afecto, su desinterés, todo, su dinero si fuese necesario, su sangre si fuese necesario. Entonces los quiero mucho a todos y valoro altamente la amistad, no el amiguismo, no practico el amiguismo, no doy nada a cambio de nada, nunca he hecho eso. Sí sé que a la vuelta del camino, lo que siembras se recoge. También no se puede ir por la vida prodigando favores, sobre todo cuando los favores no se hacen del bolsillo propio, sino se hacen con el poder y la capacidad de una institución, de una entidad, porque entonces extravías el valor de la amistad. Lo que hagamos desde la vida oficial es en nombre de la nación, y la actuación pública es siempre una responsabilidad en nombre de la nación para los que públicas responsabilidades tienen. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que se han vulgarizado. Por ejemplo, se ha vulgarizado darle la mano a todo el mundo. Es algo terrible.
Dar la mano tiene que ser un acto de amistad, de concordia con el corazón. Lo demás debe ser saludar con una inclinación, porque eso es un acto de amistad, es un acto de fraternidad y de hermandad. Igual que un beso. Aquí han proliferado los besos. A mí esa besuconería no me gusta para nada. Yo beso al que quiero, al que me extiende en la mejilla le beso, pero no estoy prodigando ni tampoco me gusta ese besuqueo, porque me recuerda el de Judas además. Eso no puede ser. Todo tiene que tener una escala de valores, tiene que responder a sentimientos reales. Y lo demás es cortesía, buenos hábitos, educación, que es tan importante. Es lo que creo. Eusebio, en el último congreso de la UNIAC, una intervención tuya cuando se estaban eligiendo las personas que iban a ser miembros del Consejo Nacional de la UNIAC, yo estaba. Y ante una respuesta, ante una opinión de un compañero también valiosa, porque al final de cuentas cada uno en esa cosa tiene la libertad de opinar y de dar sus puntos de vista, tú hablaste con una claridad para muchos insoportable y para otros bienhechora, del asunto del artista, de la persona que emigra. Quisiera que tú, hoy en el programa, y ya casi a punto de terminar la entrevista, me dieras una opinión sobre esos cubanos que deciden en un momento determinado vivir en otras partes del mundo y cuánto respeto se puede sentir por ellos, cuánta consideración se puede sentir por ellos y por qué uno muchas veces también los rechaza, o a los que uno rechaza y a los que uno aplaude, quiere y venera. Mira, yo estoy en Cuba porque creo profundamente en la libertad. Y tanto he creído en ella que siempre digo que la ejercito y me lo creo. Y quiero eso mismo para todos los demás. Creo que lo más conveniente es pensar que somos una isla y que los isleños siempre viven pendientes del horizonte, queriendo trascenderlo. No es nada nuevo. Así ocurrió desde el poblamiento inicial de la isla y fue una isla que se formó de la migración de otros pueblos y naciones, del abrazo que se dieron a veces sangriento en el suelo de Cuba, los opresores y los oprimidos, conquistadores y conquistados, y creo que la nación cubana es el fruto de esos encuentros y desencuentros, de ese ir y venir. Martí vivió más tiempo fuera de Cuba que dentro de ella. Lejos de ella murió Heredia, por ejemplo. Otros, como Céspedes y Agramonte, iniciaron largos viajes para conocer el mundo. Y podría citarte muchos ejemplos. Cada época tiene su signo y sus circunstancias. Y yo no creo que por sí misma la migración tenga que ser considerada, y más hoy, un evento estrictamente político. Es un tema económico, es un tema familiar o es un tema opcional. Y yo creo que eso hay que respetarlo profundamente y creo firmemente que todo lo que limite y todo lo que dificulte esa libre ir y volver es algo que debe extinguirse. Los que han hecho armas contra Cuba, los que han derramado sangre cubana, los que han planeado hacerlo, deben ser los que no pueden volver. Los que han ido y han fundado y han creado y tienen en su patria un punto de referencia, tienen una tumba a la que acudir, un pueblo al que volver, una madre a la cual besar, un niño que recuperar. Todo eso es para mí lo normal y lo natural. Y creo que eso, lejos de disminuir a la patria, a la nación, la amplía. Hay un bautismo de fe, de cubanía, que es muy importante, Y yo creo que eso merece el mayor respeto. Y eso fue lo que planteé en aquel día en la UNIAC, en medio de un debate en que los temas culturales, como siempre, están ligados a temas éticos, a temas de la política. La política es ética y no se puede hacer política sin la cultura o prescindiendo de ella.
Cuando la política prescinde de la cultura, es un artificio. Se convierte en burocracia, se convierte, no sé, en cualquier cosa, menos en eso. Entonces, en medio de aquel debate, pues fue necesario dar una opinión y había que darla un poco en carne propia y decirla, cada cual que lo haga. Yo siento muchísimo orgullo de mis propios hijos y lo siento de mi madre y lo siento de mis abuelos que fueron libertadores y lucharon por la independencia de Cuba y soñaron con esa Cuba que creo que nosotros hemos querido construir y que es una construcción inacabada, porque hay todavía derechos de la nación que no han sido conquistados, hay todavía derechos de los cubanos por los cuales tenemos que seguir luchando, dentro de ese concepto que se abre paso de la unidad en la diversidad, del respeto a la singularidad, del respeto al principio de que no puede haber unanimidad en todo. En este sentido, volviendo a tu pregunta, los que desean libremente ir y volver, que vayan y vuelvan. Siempre habrá los que decidan seguir haciendo la prueba de edificar, de construir. Y si es posible, que los que van y no olvidan nos extiendan la mano. Me parece maravilloso. Bueno, yo te agradezco que tú hayas utilizado una parte de tu tiempo para venir a conversar con tu hermano Amaury. Te doy las gracias en nombre también de esos padres a los que pertenezco, que tienen a sus hijos viviendo fuera. Y normalmente digo te quiero en este programa. Yo debo decirte a ti que yo te amo. Gracias.